visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macís y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hágale Números. Hoy con el tema generalidades en los avaludos de las propiedades. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y conversar acerca del tema con un experto que nos explicará todo lo que tenemos que saber acerca de avalúos. Esto es Hágale Números, presentado por Macís y Asociados. ¿Le interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Infinite Beauty Accessories. Ofrecemos variedad en accesorios de belleza y de cuidado personal de marcas reconocidas. Nos pueden visitar en la página de Facebook como Infinite Beauty Accessories y el WhatsApp 8422-7272. Todo en accesorios de belleza y de cuidado personal. Infinite Beauty Accessories. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. Centro Médico Estar Bien, atendido por la doctora Erika Macís. Le ofrece los servicios de ultrasonidos, radiografías, biopsias, densitometrías, mamografías e infiltraciones. Además, reporte radiológico inmediato. Precios desde los 25,000 colones. Contáctenos a los teléfonos 8578-9595, 2591-0090. Le atendemos en Guadalupe de Cartago. Centro Médico Estar Bien.
Macís y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macís. Esto es Hágale Números. Como les decía, una de las cosas que hemos tratado en Hágale Números es traer expertos para que nos expliquen ciertos temas de común, o sea, de temas que deberíamos tener nosotros como conocimiento básico. Ahorita vamos a hablar de avalúos de propiedades, ¿verdad? Hoy nos acompaña para eso un experto en la materia, un experto que sí puede hablarnos acerca de los avalúos de propiedades. Él es el ingeniero Otto Peñaranda Guzmán, él es maestro en evaluación. Actualmente es el presidente del Instituto Costarricense de Evaluación, el ICOAL. Es acreditado como evaluador panamericano por la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Está certificado con el Fundamental International Curriculum. Es instructor de cursos de evalúos a nivel nacional e internacional. Y pues tiene más de 20 años de experiencia en evaluación. Muy buenas noches, don Otto. Gracias por estar en Hágale Números. Don Néstor, amigo, muy contento de estar por aquí, poderlos acompañar. No, muchas gracias y vamos a sacar el jugo a usted. Don Otto es un realmente experto en la materia de evaluación, de avalúos. Y vamos a empezar casi en tema, ¿qué es un avalúo, don Otto? Ok, bueno, la valoración o un avalúo es muy amplio. Es estimar el valor de un bien, es un bien mueble, un bien inmueble, para un fin específico. ¿Verdad? Entonces, en resumidas cuentas, es eso, ¿verdad? Como le dijo, es una materia muy amplia que no solo podemos hablar de propiedades, hablamos de maquinaria, hablamos de equipo, hablamos de semovientes, vacas, caballos, es muy amplio. Entonces, es un aspecto económico, una necesidad económica, el de estimar los valores de todos los bienes, ¿verdad? Entonces ese es el avalúo. Usted decía algo muy importante, ¿verdad? El avalúo no es solamente propiedades, y propiedades pueden ser terrenos, pueden ser edificaciones, pueden ser instalaciones, ¿verdad? Pero también avalúo, entonces podríamos estar hablando de bienes muebles como un vehículo, una lancha, una motocicleta, ¿verdad? Sin embargo, casi siempre cuando uno habla de avalúos, se refiere casi siempre a bienes inmuebles. Desde nuestra perspectiva, bienes inmuebles son o terrenos o edificaciones. Pero bueno, ya sabríamos que es amplio el concepto. Correcto. Porque uno usualmente cuando habla dice uno habla de una propiedad. Sí, pero un vehículo es una propiedad de claro. Uno, ya es ¿verdad? Claro. Es un aspecto jurídico de eso. Sí, es que entonces, en un lenguaje coloquial, cuando hablamos de propiedades, casi siempre estamos pensando en un terreno o en una edificación o en ambos. Correcto. ¿Verdad? Pero sí, es un asunto coloquial. Es un asunto coloquial. Okay. Exacto, sí. Pero nosotros ya eso lo tenemos bien definido. ¿Okay? Bienes muebles o bienes inmuebles. Okay, entonces, como dice usted, el bien inmueble implica eso, un terreno, un edificio, una casa, etc. Ahora estábamos, don Otto, hablando fuera de cámaras acerca de avalúo y peritaje. Porque algunos profesionales indican que los términos son iguales y algunos otros dicen que los términos son diferentes. Tal vez usted nos amplía un poco más sobre qué es un avalúo y qué es un peritaje. Ok, también es un aspecto, volviendo al mismo tema, es como un aspecto coloquial. Okay. A veces le piden a uno, mira, es que necesito que me haga un peritaje. Entonces uno dice, bueno, ¿un peritaje de qué? ¿Verdad? Hay que tener claro que todo avalúo es un peritaje, pero no todo peritaje es un avalúo. Un peritaje es un estudio específico de factores de un bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un avalúo? Un avalúo es un peritaje respecto al valor
del bien. ¿Okay? Entonces, si yo, como profesional en la materia, me contratan para hacer un avalúo, y yo, por ejemplo, veo que en el patio un avalúo de una casa, que en el patio de la casa hay un talud grandísimo, ¿verdad? Y yo tengo mi duda, y yo digo, bueno, aquí necesito un peritaje de un geotecnista que me diga acerca de la estabilidad de ese talud. Si hago el avalúo de la misma casa, veo que el plano catastrado tiene un error, está malo, algunos datos, la referencia esquina, etcétera, etcétera, está malo, entonces necesito que un ingeniero topógrafo me haga el plano nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Es un peritaje topográfico. Así también, si tiene una grieta la casa y yo no sé si va a tener algún problema esa grieta, si me va a generar algún problema, pido un peritaje de un ingeniero estructural que se refiera a eso, ¿verdad? Entonces, el peritaje, como le digo, es un estudio de factores específicos de un bien. Que se le adjunta al informe de avalúo. Correcto. En el avalúo, sobre todo si nos vamos al tema de avalúos para entidades financieras, bancos, etcétera, el perito pone su anotación, ¿verdad? Bueno, algunas entidades nos solicitan poner que no es apto, algunas que no se ajusta al protocolo, a la normativa. Entonces nosotros ponemos, bueno, no es apto, ya que presenta cierto detalle, ¿verdad? Entonces se requiere que un profesional en el área subsane este detalle. ¿Eso en un avalúo o en un peritaje? Eso, digamos, en el avalúo. Y en el peritaje, ¿verdad? Entonces ya viene el estudio del profesional, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que hacen las entidades es, ok, aquí está el estudio del ingeniero estructural, aquí está el nuevo plano catastrado, aquí está el estudio del geotecnista, donde dice que el detalle ese no implica mayor cosa, entonces ya él está asumiendo la responsabilidad sobre eso, ¿verdad? Y se adjunta eso en el avalúo. Algunas instituciones nos dicen, bueno, cambiemos las conclusiones y pongamos según la nota del ingeniero. Pero son estudios distintos. ¿Eso es una apreciación personal de quien hace el avalúo o es que sí siempre tiene que ir con esa referencia? Digamos, por ejemplo, de una grieta en una pared o de un talud atrás, ¿él siempre tiene que ponerlo obligado o es...? Es una pregunta muy, muy, muy interesante porque, de hecho, en la parte, por ejemplo, de los planos catastrados, los planos catastrados son el único documento que me permite ubicar físicamente dónde está una propiedad. Okay. Es el plano catastrado. Y viene dando información de lo macro a lo micro. O sea, viene una ubicación geográfica, un diseño de sitio, y después viene una referencia a un punto fijo. Usualmente, y volviendo, coloquialmente nosotros le decimos referencia esquina, ¿verdad? Ya técnicamente se llama amarre a hito fijo, que es un punto que con el tiempo no va a variar, ¿verdad? Entonces, usualmente es una esquina, el bastión de un puente, una escuela, un colegio, un cementerio, etc. Con el tiempo se supone que no varía. Entonces, usted se va a parar en ese punto, usted mide y siempre la propiedad que usted tiene va a estar ahí, ¿verdad? Esa misma distancia. Se supone que dependiendo de con qué mida yo, pueden haber algunas diferencias, ¿verdad? Y puede ser que plano se haya hecho hace muchos años también y haya pequeñas diferencias. Entonces, muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿cuánto es lo que permite para ese avalúo esas diferencias? Al final es la responsabilidad del profesional, del perito, la responsabilidad que él desea asumir, ¿verdad? Porque esto es un área que involucra ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos, agrónomos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene fortalezas y habilidades en su área. Entonces, tal vez un topógrafo haciendo el avalúo dice, no, la referencia esquina está bien porque las medidas son horizontales, aquí hay una cuesta pronunciada, ¿verdad? Entonces, es dependiendo del grado de responsabilidad que el perito desea asumir para eso. Don Otto, en los avalúos he visto unos 3 o 4 que me han hecho incluso a mí, o he visto algunos que les han hecho a los clientes.
Me pareció muy particular uno de un cliente allá por la zona de Punta Arenas que le hicieron el avalúo y pusieron ustedes usan como unas referencias o unas comparaciones. Y a él le hacen una referencia en el avalúo de que a 500 metros se encuentra el relleno sanitario de Punta Arenas. ¿Verdad? Entonces eso hace que el valor de esa propiedad, que era un terreno, era una finca, se le viniera totalmente abajo a juicio del quien está haciendo o de quien está haciendo el avalúo. ¿Verdad? Entonces, bueno, claramente, efectivamente, ese terreno ahí se vino abajo ya solamente con esa referencia. Me parece lógico a mí, ¿verdad? Es una lógica humana o tal vez incluso profesional, pero entonces esa referencia era obligada del perito o más bien del que hizo el avalúo de ponerla o podía obviarla para mantener un valor más amplio, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tal vez hizo una referencia en una zona como distinta, estaba afectando mucho esa propiedad. Si la propiedad que estaba valorando no presentaba esa condición, al final, usted mencionó ahorita el tema de como la lógica que utiliza uno, ¿verdad? En esto, en valoración, el sentido común es fundamental. El criterio del valor es fundamental. Pero no se confunda criterio con bateo, ¿verdad? Porque el criterio, usted tiene un argumento, usted tiene un respaldo para poder defender ese criterio. En el bateo no, ¿verdad? Entonces, el avalúo al final es una comparación. Pero, ¿cómo vamos a comparar? Con cosas semejantes. Y dentro de esto, en las valoraciones de inmuebles, tiene mucho que ver el entorno, ¿verdad? Hay una creencia que por ahí algunas instituciones mencionan, ok, que tiene que ser en un radio de 500 metros, que tienen que buscarlos, o en un radio de 1 kilómetro. No, eso no es así. Yo puedo tener un avalúo en una ubicación que tal vez a 3 kilómetros haya otra urbanización muy similar, con condiciones socioeconómicas muy similares, con cercanía a centros urbanos similares, a vías principales similares, ¿verdad? Y también puedo tener una urbanización de un nivel socioeconómico modesto y a los 200 metros una urbanización de un nivel socioeconómico súper alto. Claro. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos que analizar qué estamos comparando. Si esa propiedad en Punta Arenas que estábamos valorando, si el comparable estaba bien aplicado, porque como le digo, tenemos que ver qué es lo que tenemos en el entorno y qué afecta en el entorno, tanto positiva como negativamente. Ok. Don Otto, muchas veces nos preguntamos a quién contratamos para un avalúo de propiedades, hablando de propiedades de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, ¿a quién contratamos o quiénes son los profesionales que normalmente me deberían hacer este trabajo? Y si hay para este tipo de trabajos una tabla, como casi en todas las ramas de los profesionales, ¿quiénes son los más aptos o quiénes son los aptos autorizados para realizar avalúos de propiedades hablando de bienes inmuebles? Ok. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos nos dice que, en resumen, que cuando uno se agremia ya al colegio, está facultado para hacer avalúos. Okay. Pero recordemos que estar facultado no es lo mismo que estar capacitado. Correcto. ¿Verdad? Son dos cosas distintas. Aquí, y el ejemplo que yo siempre doy es, tenemos otras profesiones, los abogados, los médicos. Por ejemplo, los médicos tienen su especialidad. Y si Otto hoy necesita hacerse unos exámenes o una operación de corazón, él va a buscar al especialista, al cardiólogo, ¿verdad? Entonces, la evaluación es una especialidad. Entonces, tenemos
dentro de esta rama a los que estamos incorporados en el Colegio de Federado de Ingenieros Arquitectos. Están los ingenieros civiles, están los arquitectos, están los topógrafos, están también los ingenieros agrónomos también, que pueden hacer valoraciones. Hay una gran cantidad de colegas, de ingenieros, que ingenieros en construcción, que pueden hacer valoraciones. Todos siempre dentro de su área, okay, en primera instancia dentro de su área, y después con la especialización. Yo esto, y en algún momento lo comentamos, ¿verdad? Yo lo veo así como un queque, ¿verdad? Cada uno con sus tajadas ahí, ¿verdad? Entonces están los civiles, están los arquitectos, topógrafos. Todos tenemos virtudes y todos tenemos falencias en el área de la evaluación. ¿Por qué? Porque no hay una carrera de evaluación. Como les digo, es una especialización. Entonces, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que tratar de intercambiar información para poder hacer un trabajo bueno, un trabajo serio y un trabajo profesional y responsable y ético sobre todo. Ok, entonces sí, entonces prácticamente por estar afiliados al Colegio de Ingenieros y Arquitectos ya tienen potestad, correcto, de hacer un avalúo. Entonces estaríamos hablando de los ingenieros civiles, ingenieros topógrafos y arquitectos. Y arquitectos, y hay otros colegios ahí, bueno, digamos, si ya es un asunto de, me imagino que una finca agrícola para producción y otro, pues ahí está el ingeniero agrónomo. Pero hablando de avalúos de propiedades, hablando de bienes inmuebles, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, entonces sería arquitectos, ingeniero civil y ingeniero topógrafo. Correcto. Y también, no debemos de mencionar a los agrónomos, ¿verdad? Que ellos están en colegio de agrónomos, ellos también tienen su potestad para hacer valoraciones. Sí, es que en algún momento, incluso fuera de cámaras, ¿verdad? Hablándolo con usted, yo siempre pensé, o cuando yo pensaba en un avalúo de propiedad, voy a contratar o un arquitecto o un ingeniero civil. Y esto que quede muy... que quede plasmado, porque yo mismo cometí el error, ¿verdad? Yo nunca pensé en un ingeniero topógrafo para un avalúo de propiedades, ¿verdad? Yo pensé en los dos primeros profesionales y usted me dice, no, nosotros los ingenieros topógrafos perfectamente podemos hacer un avalúo. Entonces, bueno, se abre un abanico de posibilidades para quienes requieran un avalúo para ir a buscar también un ingeniero topógrafo. Lógicamente, y le entiendo muy bien el asunto de la especialización, más si no hay una carrera que lo, ¿cómo se llama?, compruebe. Entonces, pues lógicamente es ir a buscar a alguien que tenga experiencia. Exacto. Más allá de si es arquitecto, civil, topógrafo, ingeniero de construcción, busca un especialista en avalúos, ¿verdad? Porque, como le digo, todas las carreras tenemos en esta área fortalezas y debilidades que tratamos por medio de la capacitación constante de ir mejorando, ¿verdad? Sí, le pregunto eso porque, bueno, alguna vez contraté un ingeniero civil para hacer un avalúo, me lo hizo. Alguna vez que contraté un arquitecto para hacer un avalúo y me lo hizo. Sin embargo, alguna vez le pregunté a un arquitecto, mire, usted me cotizaría ¿cómo se llama?, un avalúo. Y curiosamente me dice, no, yo no soy experto en avalúos. No me recomendó a alguien en específico, pero por lo menos él tuvo la, ¿qué te digo?, la honestidad o lealtad, incluso hasta para la profesión, ética es la palabra que quería decir. Correcto. La ética de decirme, no, yo no soy especialista en avalúos. Yo me quedé que raro, pero porque él tiene que tener los conocimientos. Me imagino que sí los tiene, nada más que no es un experto en avalúos. Y él mismo hasta podría decir, yo podría estar, ¿cómo se llama?, infiriendo al error a esta persona en función de un avalúo para el cual no estoy capacitado. Claro, esto de la ética, bueno, no solo en esta área es muy importante, porque, por ejemplo, yo le puedo mencionar en la parte de mi carrera profesional que nosotros los topógrafos llevamos 2 cursos de avalúos dentro de la carrera, ¿verdad? Entonces, un topógrafo puede decir, no, yo le hago el avalúo, pero eso no es suficiente, ¿verdad? volvemos al punto y disculpe tal vez ahí que lo
subraye tanto, ¿verdad?, el punto de la especialización, de la capacitación. Como le digo, no veamos si es un civil, si es un arquitecto, si es un topógrafo. Veamos si está capacitado para hacerlo. Okay. No, es importante, también indicarle a quienes nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas, es que no solamente es potestad de los arquitectos y de los ingenieros civiles, sino que ahí entra incluso los ingenieros agrónomos, entran ustedes los ingenieros topógrafos, ¿verdad? Sí. Para hacer. Eso sí que nosotros, como quienes vamos a contratar, tratemos de buscar al experto o tratar de identificar si esa persona tiene por lo menos una expertise básica en avalúos, ¿verdad? Que ya prácticamente, si no sabemos nada del profesional, va a ser ética, pero si podemos buscar quién haga, alguien más bien que lo haga con experiencia, sería perfecto. Sí, claro, y eso es importantísimo, digamos, en el sentido, vamos a ver, estamos en un tiempo donde el trabajo es difícil conseguirlo. Claro. Pero la ética tiene que privar sobre eso. Claro. O sea, si como el arquitecto que le mencionó a usted, ¿no? Yo no puedo hacerlo, está muy bien, ¿verdad? Y así tiene que ser. Entonces, yo como cliente tengo que garantizarme, por lo menos, bueno, si voy a contratar, don Néstor, usted me podría mandar su currículum para ver que, aunque dicen que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos tener eso. Ahora bien, tal vez ahora más adelante lo vamos a hablar, pero ¿por qué es que tiene que ser alguien afiliado al colegio? Por el tema de la responsabilidad, establecer esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, entonces ahí entro con la otra pregunta, que es, ¿cuáles son los fundamentos o la estructura de un avalúo? Vamos a ver, la valoración no se inventó ayer, la valoración no es empírica, la valoración viene desde tiempos inmemoriales. En Costa Rica tiene su historia el tema de la valoración. Personalmente, creo que la valoración en Costa Rica se profesionalizó a partir de los años 90, cuando algunos colegas empezaron a asistir a congresos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación y empezaron a traer el conocimiento y a compartirlo, que es muy importante, a compartir el conocimiento acá con todos los profesionales. Entonces, ahí fuimos creciendo desde el punto de vista profesional. Tenemos las normas internacionales de evaluación. Las normas internacionales me hablan de que existen 3 enfoques internacionalmente aceptados para valorar, que son el enfoque del costo, el enfoque comparativo o de mercado y el enfoque del ingreso. Dentro de cada uno de esos enfoques hay metodologías. O sea, sé cómo lo hago y la metodología es cómo voy a llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, el costo, bueno, por ejemplo aquí en esta sala que estamos, ¿cuánto cuesta construir esto hoy? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto? ¿En base a qué? De los materiales. Y con esta cerámica, con materiales en las paredes, con cielos suspendidos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta? Entonces yo soy un desarrollador, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ok, yo hago casas. La parte del terreno me cuesta 10 colones, la parte de la construcción me cuesta 30 colones. Entonces mi costo son 40 colones. Pero yo no lo voy a vender en 40 colones. Claro. Porque si no, el primer proyecto y ya quiebra. Y ya quiebro, ¿verdad? Entonces, esos 40 colones es mi avalúo vía costo. Pero entonces, digo yo, vamos a ver, la competencia, ¿cuánto está vendiendo? Bueno, mira, Macís, que tiene una constructora, está vendiendo en 50. Por allá, Guzmán, que tiene otra constructora, está vendiendo en 48. Por allá, Echeverría, que tiene otra constructora, vende en 53. Entonces, tenemos por ahí un rango razonable de mercado, que le llamamos nosotros. Claro. Entonces digo, bueno, me costó 40, voy a venderlo en 50. Voy a tener un margen de ganancia, ¿verdad? Y voy a estar dentro de ese rango de mercado. Esos 50 es el avalúo vía mercado. Okay. Entonces, ve que existe
un esquema para empezar a hacer valoraciones. Las normas internacionales de valoración nos dan esa guía. Al final eso es una norma, es una guía. Ahorita estamos dentro de un comité, el comité del redactor de la norma nacional de evaluación. Es un conjunto de 20 o 21 normas que estamos haciendo junto con Inteco. Ahorita llevamos 6. Entonces es una guía que le va a servir a los evaluadores costarricenses para poner en práctica sus mejores prácticas de evaluación. Esa guía la da el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Esa guía la estamos redactando. Como le digo, hasta ahorita llevamos 6 normas hechas, establecidas, ¿sí? Ahí estamos trabajando, cada 15 días nos reunimos, vamos leyendo las normas, vamos redactando y esperamos que ya en un mediano plazo terminar con esto y que tengamos ahorita que no están esas normas terminadas, ¿hay alguna guía que da el Colegio de Ingenieros y Arquitectos? No, ahorita lo que utilizamos es las normas internacionales de evaluación. Okay. Esas son popularmente aceptadas. Sí, profesionalmente también. Correcto, es como en su área. Tener las normas de información financiera, tener la SIC también, ¿verdad? Existen las NIF, que son las normas internacionales de evaluación. Entonces, con eso nosotros nos basamos en gran medida para hacer un avalúo. Para hacer su avalúo con una buena práctica. Ahora, después del corte comercial, vamos a venir con un tema también. ¿Dónde voy si yo no estoy de acuerdo al avalúo que un profesional autorizado me dio? Pero quédense con nosotros aquí en Hágale Números. Vamos a un corte comercial. Esto es Hágale Números, presentado por Macis y Asociados. Macis y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macis y Asociados. ¿Le interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Infinite Beauty Accessories. Ofrecemos variedad en accesorios de belleza y de cuidado personal de marcas reconocidas. Nos pueden visitar en la página de Facebook como Infinite Beauty Accessories y al WhatsApp 8422-7272. Todo en accesorios de belleza y de cuidado personal. Infinite Beauty Accessories. Centro Médico Estar Bien, atendido por la doctora Erika Macis. Le ofrece los servicios de ultrasonidos, radiografías, biopsias, densitometrías, mamografías e infiltraciones. Además,
Reporte radiológico inmediato. Precios desde los 25,000 colones. Contáctenos a los teléfonos 8578-9595, 2591-0090. Le atendemos en Guadalupe de Cartago. Centro Médico Estar Bien. Esto es Hágale Números. Bueno, antes de irnos al corte comercial, conversábamos a quién yo contrato al señor Echeverría para que me haga un avalúo. Me hace un avalúo, ¿verdad? Conforme a toda la técnica imperante. Y me dice, su propiedad vale 1 millón de colones. Yo le está loco. No, mi propiedad vale 3 millones de colones. ¿Por qué no dice? ¿Usted o yo? ¿A dónde llevo ese avalúo? ¿Apelarlo? Si lo puedo apelar o es inapelable, ¿verdad? O sea, ¿dónde voy si no estoy de acuerdo en el avalúo que yo mismo contraté, ¿verdad? No. Sí le entiendo, y es algo que pasa. Primeramente, vamos a ver, ¿para quién contrató el avalúo? ¿O a través de quién contrató el avalúo? Tal vez usted me estaba hablando de una contratación privada, tal vez, y pasa mucho en contrataciones para entidades financieras, ¿verdad? Que se está haciendo el avalúo para un préstamo bancario y yo no estoy de acuerdo en el monto que se establece. Por eso es, volviendo al tema de la estructura y de cómo se hace un avalúo, eso es importante. ¿Por qué? Porque si usted hace bien su trabajo, usted tiene respaldo para decirle, Néstor, vea, su propiedad no vale 3 millones, vale 1 millón. Usted puede tener un valor sentimental, usted puede tener sus vecinos pueden tener ofertas, pero son ofertas. Claro. Las ofertas son susceptibles a negociación, ¿verdad? Entonces, una cosa es las ofertas y otra cosa es ya el valor aterrizado. Las ofertas podemos considerarlas, pero tenemos que trabajarlas. Ahora bien, las instituciones permiten eso y nosotros como peritos tenemos que tener la humildad también para decir, claro, don Néstor, con mucho gusto yo le reviso su avalúo. Entonces yo lo veo y después me siento como usted. Vea, don Néstor, el avalúo es de 1 millón de colones. ¿Por qué? Porque, vea por acá, tengo esta referencia de una casa que se vendió muy similar a la suya, con estas características, y la estaban vendiendo en 990,000 colones. Tengo esta otra. Entonces tenemos que tener un respaldo para poder hacer eso. El colegio también tiene ahí la fiscalía, ¿verdad? Donde usted dice, y ese es el tema que ahora mencionamos. ¿Por qué tiene que ser un profesional afiliado al colegio? Para establecer responsabilidades. Es igual, por ejemplo, cuando se está haciendo un proyecto constructivo, hay maestros de obras que son galletísimas, buenísimos, ¿verdad? Pero ellos no pueden firmar un presupuesto. Tiene que ser un profesional acreditado para establecer las responsabilidades. El perito también tiene que tener a alguien que establezca esas responsabilidades. Y en ese sentido, como le digo, tenemos que tener muy claro a la hora de hacer un avalúo el respaldo. Una vez, y tal vez aquí una anécdota así rápida, yo doy cursos de avalúos, y una muchacha que estaba en los cursos, después de haberlo pasado el curso, me llamó y me dijo, profesor, es que eras que mis papás se divorciaron y quería ver si usted le podía ayudar a mi papá con el avalúo de la casa. Mi mamá ya tiene un perito. Con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, de ahí fuimos, hicimos el avalúo. Como 15 días después de que se entregó, me llamó la abogada. Me dijo, don Otto, es que tenemos un problema. El avalúo suyo y el del otro perito, hay mucha diferencia entre los dos. Distan mucho. Ajá, distan mucho. Usted podría
nos podríamos reunir los tres para ver qué pasó, con mucho gusto, ¿verdad? Para no hacerlo con el cuento, a mí que me gusta esto, ¿verdad? Hice una presentación y todo, con todas las referencias que había utilizado, la metodología, etcétera, etcétera. Llegué a la reunión y la abogada me dice, si quiere, empecemos a ver el caso. Le digo yo, no se preocupe, yo saqué la mañana para esto, esperemos al colega para hacerlo juntos. Y me dice, no, el otro perito dice que no, que él no se va a reunir, que lo que él puso, eso es. Okay. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿verdad? ¿Tenía el respaldo para ese valor o no lo tenía? Si uno tiene un respaldo, uno no tiene temor. Sí, de ir. De ir, es cuando usted defiende su tesis. Correcto. Si usted la hizo, usted va, se para, habla. Sí, incluso nosotros los contadores públicos que hacemos certificaciones normalmente de lucro cesante o para procedimientos en contra del gobierno en el tribunal administrativo, nos llaman. Los jueces normalmente ellos no tienen tal vez el alcance jurídico, el alcance económico, únicamente el jurídico, y nos llaman a que nosotros expongamos la certificación que hicimos. Entonces uno se apersona, ¿verdad? Y expone el trabajo que hay en la certificación y lo están escuchando uno o dos jueces, ¿verdad? Entonces uno no va, o sea, más siempre que cotizamos una certificación de este tipo, yo siempre planifico que a lo mejor voy a tener que ir a exponer mi certificación o los resultados de la certificación ante un juez, ¿verdad? Entonces, de ahí sí, por ende tenemos que hacerla lo más técnico posible, claro, ¿verdad? Porque lo vamos a ir a decir, esto es cierto, lo que hice yo. Me imagino que igualmente con ustedes. Pero entonces, bueno, ahorita entramos en la otra, ahí entramos directamente en la otra pregunta, es la importancia de los avalúos, ¿verdad? O sea, ¿para quién es hecho un avalúo? Normalmente los avalúos casi siempre nos lo piden para efectos de un préstamo bancario. Exacto. Pero bueno, algunas otras personas, en mi caso, los pedimos para una referencia del valor de una propiedad, ¿verdad? Pero ahora bien, no necesariamente podríamos estar de acuerdo al avalúo que hizo un perito o un profesional para bancos, ¿verdad? O sea, yo diría, no, es que lo evaluó muy, muy bajo, ¿verdad? O sea, si mi casa, la de la par, es igual y la vendieron o la valoraron en 50 millones más, ¿yo puedo ir entonces a la fiscalía o tengo que personarme al banco? Sí, tal vez siguiendo el trámite, ¿verdad? Tendría que ir primero al banco. Si usted lo hizo en el banco, va primero al banco y dice, vea, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, por esto. Entonces ya el perito dice, no, vea, yo hice mi avalúo en base a esto y esto, okay, ¿verdad? Entonces, pedir esas... yo podría pedirle al banco que haya un cambio o otro avalúo de otro profesional. Podría hacerlo, hay bancos que lo permiten, otros que no. Que lo permiten, otros sí, otros no, otros tienen su staff y si usted tiene sus referencias y sus respaldos bien listos, o sea, es muy claro que el trabajo está bien hecho. Esto es mucho vamos a ver, hay muchos intereses en esto, ¿verdad? Y nosotros siempre tratamos de ser lo más objetivos posibles. Para nosotros así como una ley, tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que respaldar bien estos avalúos. Uno sabe que para un hombre su casa es su castillo y como le digo, a veces hay valores sentimentales. Hay también, por ejemplo, en un avalúo vía mercado. Puede ser que usted y yo vivamos en una urbanización donde las casas valen, todas son iguales, valen 50 millones. Pero yo tenía una platilla por ahí, 20 millones de pesos más, y digo, voy a remodelar mi casa y le cambié los pisos, le puse esto, le puse el otro. Y mucha gente cree que, ok, mi casa vale 50 millones, le metí 20 millones más, vale 70. No es así, porque el mercado no se comporta de esa manera. Yo no valoro para una persona o dos personas. Yo hago mi avalúo para la generalidad del mercado. ¿Para qué? Para un valor razonable de mercado, ¿verdad? Entonces,
Y puede ser que para a usted le guste mucho, qué sé yo, pisos de mármol, paredes de mármol, cielos de mármol, pero yo, para mí no. Aunque me gusten, no las puedo pagar, no te preocupes, Mucho. así que... Sí, ¿verdad? Pero son cuestiones muy particulares, Okay. ¿verdad? Entonces, sí, como le digo, la entidad, vamos a seguir el mismo, los pasos, la misma guía, entonces hablamos con la entidad y el perito defiende su trabajo. ¿Te ha tocado, por los años que tienes, de ir a una situación como la que usted acaba de mencionar, pero que sí llegue el otro profesional y los tres, o los dos más bien, distan totalmente de los precios asignados? No me ha tocado, sinceramente, no me ha tocado, pero sí he visto diferencias muy marcadas en valoraciones. Hay cierto tipo de valoración que se hace anualmente, repetitivo, right? Y tal vez los contratan a la empresa por 3 años para hacer esos evaluados, contratan a otra empresa 3 años y el cliente manda los evaluados anteriores, ¿verdad? Entonces uno ve algunas cuestiones que metodológicamente hacen que el avalúo anterior tenga problemas, ¿verdad? Nos ha tocado así, y le hablo de diferencias de millones de dólares, ¿verdad? Y por una cuestión metodológica, o por un SAFIS, por decirlo, de una manera. Claro. En esos casos, ¿quién tiene la razón? El que compruebe que utilizó la metodología mejor. Mejor no, correcta. Correcto. Tal vez, Okay. ¿verdad? Sí. Porque está bien, tenemos distintas metodologías, pero si hablamos de un tipo de valoración, y yo veo que, mira, aquí el colega, desafortunadamente, no leyó bien este dato. Por ejemplo, en un condominio, cuando hablamos del coeficiente de copropiedad, tal vez se basó en el que dice en el estudio de registro, y el estudio de registro había un dedazo ahí y había un 0 de más. Entonces, por ejemplo, yo siempre recomiendo, y nosotros lo hacemos el cálculo del coeficiente de copropiedad, porque eso puede venir, y así lo hemos visto, y un error de un segundo o tercer decimal que ha afectado en $700,000 una valoración. Entonces, esas cositas es que uno revisa. Ahí, ahora que usted decía de los plazos, es otra consulta que yo incluso a lo personal siempre he tenido. ¿Tienen un vencimiento los avalúos, los informes de avalúo, o se tienen que actualizar únicamente por un asunto mercado? Vean, bueno, usted lo acaba de decir en esa última frase. Hay entidades, vamos al tema de los bancos, hay entidades que dentro de su normativa, dentro de su protocolo, dicen los avalúos se tienen que actualizar cada 6 meses, o los avalúos o cada 1 año, ¿verdad? La SUGEF, me parece que la SUGEF hablaba de un año, pero también vamos al sentido común. ¿Qué nos pasó hace 2 años? Estamos con pandemia, y en un lapso de 1 año nosotros teníamos ejemplos de propiedades que se ofertaban y se vendían en su momento en $150,000. Vino la pandemia y esa misma propiedad está en $100,000 y no se ha vendido en 1 año. Claro. ¿Verdad? O vámonos al 2008 con la crisis inmobiliaria, donde habían propiedades que en Los Sueños, por ejemplo, se vendían, se comercializaban en $700,000 y de un pronto a otro se vinieron a $400,000, ¿verdad? En un periodo de 6 meses, de 1 año. Entonces, si ha pasado algo a nivel económico, es que ese tal vez es un detalle muy importante dentro de la valoración. La valoración de mercado es muy susceptible a los cambios económicos, a los cambios. Pero la normativa no te exige que tiene una validez de 1 año. Por ejemplo, como las certificaciones de nosotros, los contadores públicos, o de los abogados, que tienen una vigencia de 3 meses, no, 1 mes. Como le digo, dependiendo es mercado prácticamente. Dependiendo de la entidad, porque como le digo, hay entidades que nos dicen 6 meses. El avalúo es... ¿Por qué? Yo creo que como con la pandemia sucedió que, por ejemplo, un edificio hermoso de oficinas, por ejemplo, antes de la pandemia era costoso porque todo el mundo estaba ahí.
Ahora se dieron cuenta que ese edificio no es necesario porque la mayoría de las personas están en teletrabajo. Ya ese edificio me imagino que se devaluó increíblemente. Ahí está mencionando usted el tercer enfoque, que no lo hablamos, el enfoque de ingreso. ¿Verdad? Entonces, tenemos esa valoración de ingreso, cuánto genera las rentas de ese edificio, por ejemplo. Antes todo el mundo trabajaba ahí, ¿verdad? Estaba el edificio lleno, pero ahora vino esto de la virtualidad, vino para quedarse, y mucha gente trabaja en sus casas y afectó. Entonces, siempre hay que ver el momento, qué está sucediendo en el momento para establecer ese criterio de evaluación. Don Otto, ahora que nosotros hacíamos la presentación de su persona, usted, aquí decimos que usted es el actual presidente del Instituto Costarricense de Evaluación. Anteriormente hablábamos de que en Costa Rica en los procesos de evaluados no es que los rige, sino tienen que estar adscritos al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Correcto. Conozco también que existe como una unidad anexa al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Vamos a ver, bueno, el Colegio de Ingenieros, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Reúne Colegio de Topógrafos, los ingenieros en construcción, los civiles, los arquitectos, etcétera, etcétera. Todos se reúnen ahí. El ICOAL es el Instituto Costarricense de Evaluación. El ICOAL es un ente que agremia evaluadores en Costa Rica. Entonces, expertos en evaluación, correcto. Ahorita somos alrededor de 350 evaluadores que estamos afiliados en ICOAL, y todos ellos tienen que afiliarse y tienen que cumplir ciertos requisitos para ser parte del instituto. Casi como una certificación. Tienen ellos que cumplir requisitos para ser parte del ICOAL. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy? Si usted necesita hoy un avalúo, acuda a ICOAL, vaya a la página de ICOAL, vea el listado de profesionales en evaluación que hay ahí y escoja su evaluador. A eso iba, ¿verdad? Que nosotros ahora hablábamos a quién contratamos, cómo valoramos si esa persona tiene experiencia. Bueno, prácticamente ahí está el ICOAL, que incluso en pantalla lo estamos presentando, ¿verdad? Para que las personas lo reconozcan, y de la importancia que entonces este instituto tiene para que las personas que requieren los servicios de un ingeniero o de un profesional con experiencia en avalúos se vaya directamente a lo que llamamos nosotros ¿cómo se llama? A lo seguro. A lo seguro. Sí, aquí vamos a ver, el ICOAL, como decía, es un ente que agremia evaluadores. ¿Cuál es nuestro objetivo como instituto? La capacitación, uno de nuestros objetivos, la capacitación de los evaluadores, la capacitación de todos los profesionales del gremio de evaluadores, sin importar, vamos a lo mismo, si son arquitectos, si son ingenieros en construcción. Nosotros queremos capacitarlos, que hagan trabajos buenos, que hagan trabajos éticos. El ICOAL en 1992 se inscribió, se hizo parte también de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. El año pasado celebramos el 36º Congreso de Evaluación y 2º Congreso Mundial de Evaluación aquí en Costa Rica. Ahorita nosotros, Costa Rica tiene la presidencia de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Y hemos estado estableciendo muchos nexos con instituciones para que en el tema de la capacitación nos ayude a los profesionales, claro, a hacer mejores valoraciones. Que al final el ICOAL no es solamente una ventaja para quienes contratamos un trabajo de estos, sino es hasta para los mismos agremiados, que les da la capacidad de ser elegibles de una forma más segura. Es ¿verdad? Correcto. Existe el listado. Bueno, y tenemos, obviamente, los agremiados de ICOAL tienen sus beneficios. Tenemos una base de datos colaborativa
de peritos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo puedo buscar ahí en las páginas de internet valores, ¿verdad? Pero esos valores, digamos, los ponen los propietarios usualmente. Si usted quiere vender su casa, usted se mete ahí en una página y pone, ok, la vendo en $150,000, sí, ¿verdad? Pero será un valor real de mercado. Y Cobal, los agremiados tenemos una base de datos colaborativa. Entonces, Otto mete yo para poder ver, por ejemplo, ando haciendo avalúos en Upala. Digo, bueno, necesito algunas referencias en Upala, pero para poder ver datos en Upala, tengo que meter yo 5 referencias. Pero los datos que yo meto también están bien especificados, ¿verdad? Tienen que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, y ahí están las referencias. Entonces, entre nosotros mismos vamos alimentando esa base y haciendo más profesional la misma base. Exactamente, okay. Y va creciendo, porque es una base de datos alimentada y examinada por evaluadores. Correcto. Bueno, gracias por estar en un programa más de Hágale Números. Ahí está la información del ingeniero Otto Peñaranda. Usted es gerente de una empresa que se dedica a avaludos, ¿verdad? Sí, correcto. Se llama Grupo Tecno, ¿es? Grupo Tecnoingeniería. Okay. Sí. Sin embargo, ahí está también la información del ingeniero Otto Peñaranda, ¿verdad? Por si aquellas personas quieren hacerle consultas o tienen consultas más sobre avaludos de bienes inmuebles, pues ahí se pueden comunicar con él. Y pues nosotros les damos gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hágale Números. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche estaremos con temas para ustedes, para que cada vez le hagan números a las distintas situaciones que nos enfrentamos todos los días. Buenas noches. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.